Dicho esto, estuve predicando la semana pasada acerca de Naamán y nos habíamos propuesto desde el consejo hablar del servicio en estas 2 semanas, pero no he podido resistirme a cambiar el tema de esta mañana. Yo no sé, a vosotros, yo no me he levantado preocupado, pero sí inquietante con lo que está pasando en nuestra ciudad. No dejan de recibir WhatsApps, mensajes, recordatorios, y yo no voy a entrar en política, ni mucho menos, no es ni el lugar ni el momento, pero sí que creo que tenemos que decir algo y recordar un poco cuál es el sentido de lo que estamos creyendo. Aquí, si yo empezara a pedir opinión, habría de todos los gustos y de todos los colores, porque somos de diferentes nacionalidades, de diferentes edades, de diferentes todo, y todos muy respetables. Cada uno defendería su opinión con sus argumentos. Me gustaría que hoy viéramos desde otra perspectiva. ¿Cuál debe ser nuestro llamado? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? ¿Qué debemos anhelar como hijos de Dios por encima de nuestros criterios o decisiones políticas o decisiones de votar o no votar? Miré unas imágenes, Marcos, antes de pasar a la siguiente. Te hace pensar, ¿no? En medio de una avenida, una imagen como esta, ¿no? Es curioso que cuando la gente pasa por él, se va por el lado, ¿no? Hacia la imagen. Le puedes dar un clic, pero fijaos cómo se ve desde arriba, cómo se ve desde otra perspectiva, ¿no? Nada tiene que ver con el volumen que parece cuando la ves solo de frente. Y la siguiente imagen, quizá más ilustrativa todavía, da la sensación que el pintor está bañándose, ¿verdad? Y si le damos otro clic, nos daremos cuenta que el pie ese que veis arriba de la imagen, pues para poder verlo de esa manera se necesitan metros y metros para hacer esa pintura. ¿Cuál es la perspectiva de Dios para vivir como cristianos en una situación como la que estamos viviendo? ¿Qué valores, qué principios no podemos olvidar, aún en nuestras decisiones? He leído el capítulo 40 de Isaías y os voy a pedir que tengáis abierto el capítulo 11, que es donde voy a meditar, y Filipenses capítulo 3. Un dedo en cada hoja, sí, así. O poner un papelito en Filipenses 3 y Isaías capítulo 11. Lo digo porque hemos pasado de hablar del reino, de hablar de que Dios reina y que Dios va a volver. Yo recuerdo, yo tengo 45, ayer me decían mi edad y decía 42, 43, 44, 45 ya. Eso quiere decir que pasa muy rápido. Y luego le miro a mi mujer y digo, 45, ¿verdad? O sea, aún dudo de mi edad. Pero yo recuerdo estar en la iglesia como uno de los pequeñitos y hablar mucho acerca del reino de Dios. Y daba la sensación, no sé si recordáis la carta del apóstol Pablo a los Corintios, cuando el apóstol Pablo está diciendo a la iglesia que Jesús ya viene, que Jesús va a volver a venir, que Jesús es el rey. Y no hagáis mucho porque ya va a venir. Y hemos pasado de hablar de eso a casi dejar de hablarlo. Hemos pasado de ser el tema principal en muchas de nuestras reuniones, a pasar desapercibido de cuáles son los valores del reino, del reino que Dios ha instaurado. Hay una frase, yo la recuerdo de mi profesor José Grau, que ya está con el Señor, que decía, el ya, pero el todavía no. O sea, Jesús ha venido, pero aún no es completa la instauración del reino, porque vivimos con el pecado, pero tenemos que ser conscientes de que no podemos olvidarnos de que ha venido, viene y volverá a venir.
está viniendo, está actuando por medio de su iglesia, y es el día a día. Ahí es donde nos movemos, que vivimos en el reino de Jesús. En Él viene. El reino, el señorío de Jesús fue inaugurado cuando Él vino. Y hoy se mueve a través de su iglesia, a través de sus hijos. Y tenemos una responsabilidad muy importante. Yo intento colgar muy pocas cosas en las redes sociales, pero yo sé que lo que pongo, pues gente lo ve. Y como yo actúo, la gente me mira. Y no me miran porque subo aquí y hablo solamente, pero te miran a ti. Miran a cada uno de nosotros, porque decimos ser seguidores de Jesús. En todo esto, a veces pienso que se nos escapa como que Dios ha perdido el control de las cosas. Esta situación que pasa en nuestro país, a Dios se le ha escapado. Dios no la tiene controlada. Bueno, puede que se le haya escapado a Rajoy y a Puigdemont, a los dos. Pero a Dios no se le ha escapado, ¿eh? No, para nada. Como cristianos no podemos pensar que Dios ha perdido los papeles, porque estaríamos diciendo algo que la Biblia no dice en ningún momento. Jesús ha venido, Jesús viene y Jesús volverá a venir. Es el reino. Y me gustaría ver 3 principios fundamentales que no podemos olvidar como hijos de Dios. Voy a ser muy rápido, de verdad. O voy a intentar, no, voy a hacerlo, va. Capítulo 11 de Isaías. El primer principio es la justicia del Rey. Fijaos lo que dice el versículo 4, es precioso. Lo volví a leer y me volví a emocionar. Porque el profeta está hablando de cuando Jesús vuelva, de la instauración del reino y con la persona de Jesús. Y dice, si leemos desde el 3, Él se deleitará en el temor del Señor, no juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir, sino que juzgará con justicia. Es la justicia del Rey. Cuando hablamos de justicia, yo tuve que ir, os lo comentaba, creo que la semana pasada, tuve que ir a un juicio por unas cosas que pasaron aquí dentro. No, la verdad es que no me dieron ninguna información, ni de lo que tenía que hacer, ni siquiera nada. Y yo no he hecho nada malo, pero yo no iba a gusto. Yo iba allí, te cachean, siéntese ahí. Todos son órdenes y me daban ganas de decir, ¿y me pueden decir para qué he venido yo aquí? Porque ni siquiera me decía el asunto del tema. Estaba citado y punto. A nadie le gusta ser juzgado. ¿Por qué? Porque la justicia que conocemos nos da la sensación que siempre es para condenación. Yo digo, igual, yo no he hecho nada malo, pero igual salgo aquí que tengo que llamar a mi mujer y llama a su abogado. Claro, la justicia que vivimos casi te condena. Casi, qué hermosa que la justicia del Rey, la justicia de Jesús, habla de algo muy diferente. Habla de una justicia justa, que Él va a poner en línea recta lo torcido. Él va a enderezar lo que se ha hecho mal. Y además está haciendo hincapié en la palabra oprimido, en aquellos... Pone la palabra pobres, pero está muy mal traducida. Tiene que ver con las personas que están en opresión. Aquellos que han sido débiles y no han podido expresarse. Esa es la justicia del Rey. Pero no es solo eso. Conocemos mejor que estos versículos, los versículos 6 en adelante. El lobo vivirá con el cordero. El leopardo se acostará junto con el macho cabrío. ¿Os imagináis esto? La justicia de la que está hablando es que se deshace de la muerte. El becerro, el león y el niño los conducirán. El niño jugará cerca de la guarida de la cobra y el niño pequeño pondrá su mano en el nido de la víbora. ¿Os imagináis no tener que diciendo, no hagas eso, que te voy... No, la justicia de la que habla el Rey, Jesús, la justicia del reino de Dios, va a deshacer cualquier enfermedad. No tendríamos que preocuparnos por el dolor. Desaparecerá la violencia. Desaparecerá el sufrimiento.
¿Qué significa esto para nosotros hoy? ¿Qué vino a hacer Jesús? El Rey. Nuestro Rey. No olvidéis, igual hay antimonárquicos aquí, mucho republicano. Pero como cristiano, yo tengo un Rey. Un Rey que hago todo lo que sea para que sea el Rey de mi vida. ¿Y qué vino a hacer Jesús cuando vino a la tierra? Quitó la enfermedad, sanaba enfermos. ¿Qué más hacía? Dio vida al muerto. ¿Qué estaba haciendo? Era el Rey que viene e imparte su justicia aún en medio de una situación de pecado. En una situación en la que el Rey no es completamente, ni puede ejercer completamente todo lo que le gustaría, pero que algún día anhelaremos y veremos en su completa ejecución. Jesús alimentaba a los hambrientos, daba libertad al oprimido. Y tú me dirás, ¿y ahora qué? Acompáñame a Filipenses, capítulo 7. Vamos a ir de uno a otro, porque podía haber escogido otros textos. Filipenses, capítulo 3, versículos 7 al 10. Este no lo he leído en la Santa Cena, acompañadme. Filipenses, capítulo 3, primero los versículos del 7 al 10. Dice Pablo: sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida. ¿Por qué? Por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor, por el que lo he perdido todo y lo tengo todo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia, que procede de la ley, sino que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Consideramos dónde estamos invirtiendo lo que Dios nos da? Hemos dicho que el reino se instaló con Jesús, que el reino es vigente, no es completo, pero es vigente. Y Jesús fue una muestra de ello. Pero ahora, a través del Espíritu Santo, tú y yo tenemos la responsabilidad de llevar esos valores a la sociedad en la que vivimos. Me habréis escuchado decirlo muchas veces, intento vivir para que Castelldefels sea una ciudad más justa. Y no la justicia que creo yo, y esa es mi lucha constante. Da igual si decides votar hoy o no votar, eso es una responsabilidad tuya. Piensa en la justicia del reino, cómo implementarla en tu día a día. Si el votar o no va a ayudar en esa justicia del reino. Si a quién voto o a quién dejo de votar, va a implementar la justicia. ¿Cómo puedo yo colaborar en ver en mi día a día la justicia que Dios nos promete en su palabra? No es si me gusta A o me gusta B. No es si simpatizo A o simpatizo B. No es porque yo he nacido aquí o he nacido allí. Nada tiene que ver con eso. Tiene que ver con implementar la justicia del reino, porque al final lo que el apóstol Pablo está diciendo en Filipenses es que somos mayordomos. Mayordomos de la responsabilidad que Dios ha depositado en tus manos. Yo soy responsable y Dios me va a pedir cuentas a mí. ¿A quién estoy sirviendo? Para no poner a ninguno de los políticos, estoy sirviendo a Ana Miranda, María Miranda, perdón, que es la alcaldesa de aquí, o estoy sirviendo a mi rey. Yo tuve la oportunidad de hablar con María el otro día, la alcaldesa de aquí, se lo dije también a, ¿cómo se llama? La anterior alcaldesa, no me acuerdo, lo vi el otro día en un acto. Y yo tengo una responsabilidad, pero digo yo, como te digo a cada uno de vosotros, tenemos la responsabilidad no de decirle lo que quieren escuchar. Que si es acorde con la palabra de Dios, perfecto, pero si no lo es, me vas a ver muy mal. Pero tenemos una responsabilidad de implementar y ver desde la perspectiva del cielo.
de ver desde la perspectiva que Dios quiere que actuemos como hijos de Dios. Es muy difícil porque yo soy pecador y soy egoísta igual que tú. Pero mi anhelo es ver una Castelldefels más justa. Por eso está Imperfect, por eso está Compasión, por eso Gerardo nos compartía el otro día que enviaba medicamentos a otros países que no tenían. Por eso, y podríamos ir hablando de un montón de cosas que intentamos hacer, ¿para qué? Para una sociedad más justa. Pero no una justicia bajo mi criterio, bajo el criterio de Dios, bajo la perspectiva del cielo. Primer valor, la justicia. Segundo valor, versículo 2 del capítulo 11 de Isaías. Dice, el Espíritu del Señor reposará sobre él. El Espíritu de sabiduría y de entendimiento. Espíritu de consejo y de poder. Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Es como piensa el rey. Es la sabiduría del rey. ¿Qué está en el pensamiento de Dios? Porque si queremos actuar en justicia y no sabemos cómo, en un reino en el que el rey quiere que actuemos en justicia y nosotros no sabemos cómo piensa el rey, vamos mal, ¿verdad? Estaremos infringiendo la ley constantemente. ¿Cuál es la sabiduría que nos habla el profeta del rey? Sí, está diciendo en este versículo que no solo tiene el poder de hacer lo que debe hacerse, sino que además sabe exactamente, concretamente, qué es lo que hay que hacer. Esa es la sabiduría del rey. Me sale muy fácil la comparación con la situación actual, porque creo que aquí nadie sabe bien qué es lo que se tiene que hacer, ni cómo se tiene que hacer, ni de qué manera se va a hacer. Pero el rey del reino del que estamos hablando, Jesús, sabe muy bien qué es lo que hay que hacer. Y tiene el poder para realizarse perfectamente. Piensa la cantidad de decisiones que has tomado que se han ido al garete. Y sabes, si fuéramos un poquito hacia el meollo de la cuestión, nos daríamos cuenta que muchas decisiones que tomamos son por las apariencias. Y me encanta el detalle que dice el profeta acerca de las apariencias. Fijaos lo que dice en el versículo 3. Él se deleitará en el temor del Señor. No juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir. O sea, su sabiduría, su conocimiento es tal que conoce el corazón de las personas. Su conocimiento es perfecto, pero es totalmente opuesto a lo que nosotros haríamos. Dejadme poner varios ejemplos. A mí una de las cosas que más me fascina, pero es todo un proceso, es reconocer que Dios actúa muy diferente a nosotros. El otro día tuvimos una reunión de marketing para Imperfect. Y yo tenía a 1, 2, 3 personas delante mío, todos con sus diferentes perspectivas de marketing. Pero estoy convencido que si en vez de tema de Imperfect fuera y yo les propusiera, oye, quiero que mi persona sea reconocida en los próximos 2000 años. Quiero que mi persona, todo lo que yo enseñe, la gente lo siga de aquí 2000 años. Quiero que mi persona, o la persona que sea, todo lo que yo hable, o hablemos de esa persona, tenga una repercusión a nivel mundial. Os puedo asegurar que ninguno de los 3 expertos que tenía allí delante hubiera dicho, bueno, mira, lo primero que tienes que hacerte es irte a las aldeas pequeñas. Vete a los pueblecitos donde nada de redes sociales. No. Mira,
No te pongas a curar a enfermos, ni... No, nada de eso. Eso no te va a ayudar para que dentro de 2000 años tú seas conocido. Mucho menos que te dejes atrapar y vayas a una cruz. ¿Cuál es la sabiduría de Dios y cuál es la sabiduría nuestra? ¡Qué diferente, ¿verdad? Lo hubiéramos planteado nosotros. Nosotros hubiéramos planificado una campaña de marketing con toda la publicidad en los autobuses, en todo. Pero Dios actúa de una manera soberana. Dios actúa de una manera totalmente diferente. Dios actúa tocando el corazón porque su sabiduría es perfecta. Dice, su entendimiento es completo. Su consejo no tiene fallo. Tú y yo podemos equivocarnos, pero la sabiduría de Dios no se equivoca. Por eso, cuando desde aquí o desde cualquier situación decimos, vamos a ir a la palabra de Dios a buscar su voluntad, sabemos que es lo mejor para nuestra vida. Sin lugar a dudas. Porque en su consejo no hay fallo. Esa sería la primera... él piensa totalmente diferente. Pero hay otra cosa que me sorprende y nos sorprende. Y ayer tenía una boda, ¿no? Y normalmente en las bodas la gran mayoría de personas no son creyentes. Y hablaba de un milagro. Y tiene que ver con eso. La sabiduría de Dios es sobrenatural. Nadie aquí lo conoce todo. Nadie aquí lo sabe todo. Nadie sabe qué va a pasar de aquí 5 minutos, ni siquiera al acabar el día, ni siquiera el año que viene. Nadie sabe, pero la soberanía de Dios es que lo sabe todo. Y ahí es cuando empieza la discusión, ¿no? Con aquellas personas que dicen, bueno, los valores, imperfecto. Oh, qué bien. La iglesia, no sé, amaos los unos a los otros, perdonaros, cuidaros, el valor de la amistad, todo eso yo lo firmo. Pero no me hable de la resurrección, ¿eh? Que Jesús resucitó, que hay que nacer de nuevo, y empezamos en las cosas que son sobrenaturales. De que solo por el poder de Dios vamos a ver algo extraordinario. Entonces, hay ese tirar atrás, ese paso atrás. Mirad, perdonar, ser muy sincero con esto, pero yo he visto milagros. Yo he visto milagros y estoy convencido de que, no diré todo, pero muchos de los que estáis aquí habéis visto milagros. He visto milagros de muchos tipos. Milagros que se me pone, nada más de pensarlo, yo he escuchado historias que me he quedado solo en mi despacho y me he puesto a llorar como un niño. De ver que solo Dios ha podido hacer eso en esa persona. Yo he escuchado a médicos profesionales con carrera de un montón de años y venir y decirme lo que ha pasado allí dentro. Dani, yo no sé si Dios existe o no, pero lo que ha pasado ahí dentro no es normal. Es el poder de Dios obrando. Dios se mueve en lo sobrenatural. Dios se mueve, está cómodo, yo no, porque yo me lo cuentan y digo, ¿me lo creo o no me lo creo? De este me fío porque hombre, que me lo dice José Luis, que lo he visto nacer, que yo he crecido con él, pero ¿te lo dice alguien que acaba de ver? Uy, pues no sé. Vamos a dejarle que venga unas semanas a ver si su testimonio puede ser palpable. ¿No es así o no? ¿Estoy diciendo algo que os extraña? No, mira, yo estoy viendo a José Manuel. El primer día que viene me cuenta su testimonio y yo digo, adiós, mi madre, ¿para qué le habré preguntado? Contarlo de nuevo, su vida. Y evidentemente Dios ha hecho un milagro en su vida. No solo en el corazón, lo otro es un más a más, es algo que suma. Pero la vida con Dios es sobrenatural. Yo he visto familias destrozadas pedirse perdón. Para mí eso es un milagro, como una casa. Yo he visto familias ponerse a llorar en corro
allí, y dices, ¿cómo puede pasar? Yo he ido a familias en que no se hablaban y después de haber hecho una oración allí, y no es que mi oración fuera poderosa, es por el poder de Dios, ves a la familia reconstruida. Al cabo de los meses he ido a casas donde no entraba un rayo de luz, literal, rayo de luz literal, todas las persianas bajadas, no entraba nadie allí, polvo de 4 centímetros. Ir al cabo de los meses y solo un milagro ha cambiado esa situación. Permíteme decirle, pero es sobrenatural. ¿Lo podemos decir casualidad de la vida? ¿Algo le ha tocado? ¿Alguna pastilla? Bueno, llamadle como queráis. Para mí es sobrenatural porque el poder de Dios actúa y la soberanía de Dios, el conocimiento de Dios es sobrenatural. Fijaos lo que dice el apóstol Pablo. Dejadme que ahora nos vayamos al apóstol Pablo, Filipenses 3, 12 al 16. Porque esto es un crecer continuamente. Esto es un desafío. Fijaos, no es que lo hayan conseguido ya, dice Pablo, o que ya sea perfecto. Sin embargo, dice, sigo adelante, esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por lo que está adelante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante el llamamiento especial celestial en Cristo Jesús. ¿Cuál es la sabiduría de Dios? ¿Cuál es el conocimiento de Dios, del Rey? ¿Qué galardón buscaba el apóstol Pablo? Quiero respuesta. ¿O ya os he perdido? ¿Qué galardón buscaba? ¿Buscaba una corona de laurel? No, para nada. Buscaba el reconocimiento de Dios. ¿Y qué buscamos muchas veces? Buscamos, si las cosas nos van bien, el galardón que nos pueden dar aquí, el galardón, el premio, que es reconocimiento aquí, que está muy bien, que no digo que no. Pero el apóstol Pablo buscaba la justicia de Dios. Yo no busco una corona de laurel, busco la justicia de Dios en mi vida. ¿Cuál es tu meta? Te diría, ¿cuál es tu justicia? ¿Cuál es tu llamamiento acerca de lo que conoces de Dios? De la sabiduría, del conocimiento de Dios. ¿Estamos escuchando el consejo perfecto de Dios? ¿Nos dejamos guiar por el consejo perfecto de Dios? ¿O es uno más entre lo que tenemos? Hermanos, el día que dejemos de pensar que Dios se mueve en lo sobrenatural, nos habremos convertido... Bueno, tendremos los días contados. Contadísimos, ¿eh? El día que creamos que Dios no hace milagros. Están viniendo ahora mismo a mi mente porque veo a personas, milagros... Vaya, más cercanos no los puedo tener porque yo he sentido eso. Casi he podido palpar con mis propias manos cómo Dios se ha movido, cómo Dios se mueve, cómo Dios actúa. Y por último, he dicho la justicia del Rey, la sabiduría del Rey y por último, la identidad del Rey. Qué hermoso. Fijaos cómo empieza el versículo 1 del capítulo 11. Habla del tronco de Isaí, brotará un retoño. Muchas veces hemos utilizado este texto para Navidad, porque nos habla de Jesús. Van a hacer un bebé, y vendrá de Isaí, que era el padre de David. Un vástago nacerá de sus raíces. Algo muy pequeñito. De ahí viene, de ahí nace Jesús. El profeta está diciendo, viene como cualquier otro ser humano. Viene de una dinastía que yo he escogido, a un pueblo que he señalado para que vaya a reinar. Pero fijaos, versículo 10 y 11. En aquel día, y está hablando de ese mismo vástago, de ese mismo niño, se alzará la raíz de Isaí, como estandarte de los pueblos.
Hacia Él correrán las naciones y glorioso será el lugar donde reposo. Y en aquel día el Señor volverá a extender su mano para recuperar al remanente de su pueblo, a los que hayan quedado, bueno, dice en Asiria, etcétera, etcétera. ¡Qué hermoso! Porque el propósito, aunque venga de un ser humano, de una dinastía humana, también es divino. Y viene cuál es el propósito, cuál es la identidad, cuál es la raíz del rey. Nuestra, ¿os he perdido? Salvación. Nuestra salvación. El rey viene para salvarnos. El rey no viene para condenarnos. El rey viene para morir en la cruz. El rey viene para dar su vida. Su identidad está para salvar al remanente. Para coger a aquel pueblo que ha quedado sirviéndole, intentando implantar su justicia, intentando llevar su conocimiento a la práctica. La identidad del rey tiene que ver con el rey que salva a su pueblo, con el rey que se preocupa por su pueblo. Y podríamos ir a muchos ejemplos de cómo el rey se mueve, pero el rey viene para salvar a su pueblo. Y lo hemos recordado en los símbolos del pan y del vino. Nace de una familia como la de David, pero salva a todo un pueblo, a su iglesia, salva a su pueblo. Vemos la combinación de lo humano y lo divino. Dejadme ir a Filipenses. Y por eso me fui a Filipenses, por este último versículo. Dejadme que empiece en el versículo 17 y acabemos en el 21. Capítulo 3, 17 y 21. Dice el apóstol Pablo: hermanos, seguid todos mi ejemplo y fijaos en los que se comportan conforme al modelo que os he dado. Como os he dicho a menudo y ahora mismo lo repito, hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Su destino es la destrucción, adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. Dejadme parar aquí y ahora continuamos. Estamos hablando de la identidad del rey. Yo no sé si al leer este texto te sientes identificado. Pero cuidado. El apóstol Pablo, antes de señalar cuál es la identidad del rey, cuál es su identidad, en qué se basa, está señalando aquellas cosas que realmente destruyen al Hijo de Dios. Viven en las cosas negativas, aprenden de las cosas que no son del carácter del Hijo de Dios. Fijaos, como os he dicho, lo repito con lágrimas, son enemigos de la cruz, adoran a sus propios deseos, se sienten contentos y es su propia vergüenza, pero solo piensan en el día a día, en las cosas que pueden palpar, en lo terrenal. Nuestra identidad es aprender de cualquier situación. Para mí es muy fácil, pongo el ejemplo que estamos viviendo en el día de hoy, tomar una opinión. Y posiblemente mi opinión de hoy sea diferente a la de hace 10 días. Y la de 10 días diferente a la de hace un mes. Y posiblemente la opinión de mañana sea diferente a la de hoy. Lo difícil y el desafío que tenemos como hijos de Dios es cómo yo, como hijo de Dios, actúo y hago justicia bajo el conocimiento que tengo de Dios, de lo que es Dios y cuál es la identidad. Porque si solo me apego a lo que es mi deseo, a lo que es mi reivindicación, a lo que mi instinto más carnal, fijaos el versículo 20. ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? Porque nosotros, dice, somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como un cuerpo glorioso.
mediante el poder con que se somete a sí mismo, con el poder que somete a sí mismo todas las cosas. Hermanos, somos ciudadanos del cielo, no olvidemos eso jamás, jamás. Somos ciudadanos del cielo, estamos de paso, no sabemos cuánto tiempo y a veces, recordando el inicio del mensaje, hemos olvidado que antes hablábamos del reino algo muy... Pero igual esta tarde no estás aquí, o no estoy aquí, pero os puedo asegurar que estaré en un lugar mucho mejor. Yo soy ciudadano del cielo, y eso comporta dos cosas, déjame mencionarlas nada más. Es que somos extranjeros. Somos extranjeros. Muchos de vosotros sois peregrinos aquí, ¿verdad? Le llamaríamos emigrantes, ¿no? Inmigrantes. Tengo la voz. Yo no me he sentido así nada más que un tiempo que estuve en Irlanda, un añito, y era diferente. Yo iba a estudiar, no me sentí obligado a ir a aquella situación por una situación difícil en mi país, pero sí me he sentido fuera de lugar. ¿Y sabes qué? Yo estaba allí y mi mujer, mi familia, todos los 4 que éramos allí, el Lucas no contaba, pero contábamos los días ¿para qué, Maika? Para volver a casa. Y ver el sol. Somos muy privilegiados. Estamos en Irlanda y no había sol. Pero contábamos los días para volver a casa. ¿Imagináis? Tú no eres de Castelldefels, no eres de Cataluña, no eres de España. Eres ciudadana del cielo, ciudadano y ciudadana del cielo, y deberíamos contar los días en que vamos a volver al cielo. Del polvo venimos y al polvo iremos. Y acaba el apóstol Pablo. No es el momento para entrar en todo esto, pero reinaremos con él. Y veremos esa justicia que el profeta Isaías está narrando, la viviremos en nuestras propias carnes. Recuerdo como si fuera hoy mismo una predicación en el otro local que teníamos, en el cual la persona que predicaba dijo: creo que nos hemos instalado en el aeropuerto, somos peregrinos, estamos en el aeropuerto, tenemos la maleta, pero hay quien ha sacado toda la ropa y ha empezado a ponerlas en las estanterías y en las taquillas del aeropuerto. No nos olvidemos, hermanos, que somos inmigrantes, de que estamos de paso, de que estamos con la maleta. Y todos los días que Dios te permita vivir aquí, recuerda que eres ciudadano del cielo. Y por último, somos embajadores. Dice el versículo 20, nosotros somos ciudadanos, ¿no? ¿Sabes de las cosas que más hablas cuando estás fuera? De tu país. Yo nunca me he sentido tan español como cuando estuve en Irlanda. Os lo puedo asegurar, yo pero ni español, ni catalán, ni castelldefeleño, no. Bueno, de castelldefeleño sí me siento más que cualquier otra cosa. ¿Pero por qué? Porque vivo aquí, porque mis amigos están aquí, porque mi iglesia está aquí, porque mi familia está aquí, ¿no? Pero yo allí, hasta la selección española, me fui a ver. Eso no lo he hecho en mi vida, con el Manolo del Bombo a mi lado. ¿Por qué? Porque donde yo iba, veían a un español. Porque donde yo iba me preguntaban, ¿y cómo se vive allí en España? ¿Y cómo...? Yo digo, yo vivo en Barcelona, pero no iba a decir Castelldefels, porque no lo conocería nadie, ¿no? En una ciudad al lado de Barcelona. Somos embajadores de la ciudad a la que pertenecemos. Tenemos un propósito, que es compartir de la ciudad a la que pertenecemos, y no precisamente es Castelldefels, aunque amo mucho esta ciudad, o Gavà, o Sant Boi, o el Prat, no, es el cielo. Es el cielo, su justicia, y te diré más, su reino. Si algo tiene que llenar nuestro corazón, es este reino.
este reino que promueve una justicia, un conocimiento, una sabiduría que no tiene parangón y una identidad que nos debe marcar en cada momento de nuestra vida hasta que el Señor nos llame. Igual es hoy, bendito día. De aquí 15, 20 años, hasta que Él quiera, que me pille con la maleta, que me pille hablando de Él, que me pille preparado, porque mi ciudadanía está en los cielos. Acompáñame en oración. Padre, sabes que me quedo admirado cuando voy a tu palabra y sé que mis hermanos conmigo se quedan asombrados porque tu palabra, Señor, nos pone en el lugar y sabemos que Jesús es nuestro Rey. Lo hemos vivido, lo hemos palpado, lo sentimos. Pero Señor, ayúdanos a vivir eso y a reflejar eso allí donde estamos. Reconocemos que no es fácil. Señor, que se nos apegan las cosas de esta sociedad, que nos dejamos llevar por los comentarios de uno y por los del otro. Señor, ayúdanos a ser luz. Señor, ayúdanos a amarte y a servirte y que cuando nos vean digan, estos no son de aquí, son de allá arriba, pero tocan con pies en la tierra y ayudan en esta sociedad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.